Buen día con todos. Nosotros somos el subgrupo 4 y los integrantes somos Miranda Ginger, Cory Lucas y mi persona David Meneses. Y nuestro tema es percusión y auscultación, localización de los ruidos respiratorios. Bien, como primer punto tenemos la percusión. Como sabemos, la percusión, y en este caso la percusión del tórax, tiene una importancia semiológica, ya que con esta técnica vamos a poder dar un examen físico al pulmón y saber los límites del pulmón. Bien, continuando con el tema, vamos a ver las técnicas al momento de la percusión. Como ya lo vimos anteriormente, existen varias técnicas al percutir, pero para percutir el tórax existen principalmente tres técnicas: la dígito-digital, la percusión de Pesch y la percusión directa o inmediata. En cuanto a la percusión dígito-digital, como ya sabemos, colocamos el dedo plexímetro inmediatamente sobre la piel, en los espacios intercostales para la percusión del tórax. Colocamos sobre la piel y el dedo percutorio lo hacemos en un ángulo de 90 grados en cuanto a las articulaciones interfalángicas con la articulación metacarpofalángica. El movimiento que realicemos con el dedo percutorio va a ser de la articulación metacarpofalángica y no de la articulación de la muñeca. Es decir, este movimiento está incorrecto y este movimiento es el correcto para la percusión. Entonces procedemos a percutir. Y es importante que el dedo plexímetro sea inmediatamente levantado una vez que realicemos la percusión, ya que si lo mantenemos en el sitio de percusión, puede que esto afecte de una u otra manera al sonido percutorio. Bien, luego tenemos a la percusión de Pesch. Esta percusión se la utiliza cuando vamos a percutir zonas de acceso limitado, como por ejemplo tenemos el hueco de la axila y también en la región supraclavicular, en donde es difícil colocar el dedo plexímetro de forma recta, como aquí es difícil colocarlo. Entonces optamos por la percusión de Pesch, en la cual vamos a hacer como el dedo percutorio, vamos a poner el dedo plexímetro en 90 grados, así, y procedemos a percutir con el dedo percutorio, es decir, ponemos el dedo plexímetro aquí y percutimos así en el paciente, así, y así mismo en el hueco de la axila. Por último tenemos a la percusión directa e inmediata, en el cual vamos a utilizar solamente una mano, y esta nos sirve en el momento de la inspección para denegar o ver si existe algún tipo de sustancia o si las bases se encuentran ocupadas por algo. Bien. La percusión debe ser simétrica en ambos lados, debe realizarse con una misma intensidad, es decir, no debe ser tan fuerte, y debe ser comparativa, es decir, percuto aquí, comparo acá, percuto aquí, comparo acá, y así vamos comparando para ver si existe alguna patología en algún lado del tórax, en un hemitórax o si no en ambos. Y es más exacta si se aprovecha la fase respiratoria, es decir, cuando los pulmones están llenos de aire. La posición del paciente en el momento de la percusión va a ser de pie, pero la más común es que el paciente se encuentra sentado, con los brazos relajados y encima de sus muslos. Esto va a hacer que se relaje un poco más la musculatura torácica. Para percutir la región lateral o la región axilar, vamos a pedirle al paciente que levante sus manos y que la ponga encima de su cabeza de esta forma, haciendo que la palma de la mano se coloque con el parietal del lado opuesto, para que haya acceso a la región lateral del tórax. Bien, cuando existen pacientes que están con una enfermedad grave, como por ejemplo con hemoptisis, entonces hay que realizar la percusión acostado o de cúbito lateral. Es importante que tengamos en cuenta que aquí se pueden cometer errores al momento de escuchar el sonido percutorio, debido a que el paciente que se encuentre en decúbito lateral, digamos que el hemitórax derecho se encuentra en contacto con la camilla, entonces esto va a provocar que el hemitórax derecho tenga un sonido mate. Existe un sonido mate en el momento de percutir este hemitórax. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la camilla va a servir como amortiguador para que exista un sonido mate, y esto no es nada patológico, sino que es por el contacto que existe con la camilla. Y hay que tomar en cuenta esta consideración. Sonido percutorio. El sonido percutorio normal va a depender del lugar en donde coloquemos nuestro dedo plexímetro. La topografía de la percusión es importante que sea bien reconocido por el profesional para denegar o destacar si existe alguna patología en cuanto a la percusión, al sonido percutorio. Entonces podemos observar o podemos describir que en donde existe una proyección del pulmón va a existir mayor hipersonoridad al momento de la percusión, es decir, va a haber un sonido claro pulmonar. En las regiones
del hígado y del corazón va a haber matidez y submatidez, y en el espacio semilunar de Traube va a haber timpanismo. La vibración del sonido claro pulmonar va a dependerle de las vibraciones del parénquima pulmonar con las paredes torácicas. Los órganos blandos que no contengan aire, es decir, el hígado y el corazón, van a producir sonidos mate, también como los líquidos y los músculos que existen en el tórax, por lo cual van a servir como amortiguadores del sonido. Ellos no entran en vibración cuando nosotros realizamos el golpecito de la percusión. Esto nos da como resultado de que cada persona, cada individuo, tiene un sonido distinto al de otra persona de alguna cierta manera. Bien, el tórax del niño tiene un sonido más intenso, más claro y mucho más resonante que el del tórax de un adulto, y este a su vez que el del tórax de un anciano, ya que aquí el esqueleto está más rígido. Asimismo, las personas delgadas, con poca masa muscular, van a tener un sonido más fuerte que el de una persona con mayor masa muscular, y este a su vez que el de una persona con mayor tejido subcutáneo, mayor tejido adiposo subcutáneo. Las características de los sonidos percutorios ya fueron descritas anteriormente, pero sin embargo podemos observar que en las distintas partes del tórax van a haber distintos sonidos percutorios normales. Podemos ver que en los vértices del pulmón, por decir, en esta región de aquí, al momento de percutir, va a haber una disminución del sonido claro pulmonar debido a la presencia de la musculatura que se halla en esta región. En las bases en la región axilar va a haber un sonido pulmonar más claro. Ese es el punto donde podemos percutir y vamos a tener mayor sonido claro pulmonar, especial en el hueco de la axila. De ahí le sigue las bases de los pulmones, donde también va a haber un sonido claro pulmonar, y por último en la región infraclavicular. Dinámica de la percusión. La percusión del tórax, para ser completa, presenta las siguientes exploraciones: de los campos apicales de Cronin, de la región posterior, de la pared anterior y de la región axilar o lateral. Bien, de los campos apicales de Cronin, el profesional se coloca detrás del paciente y comienza a percutir desde el arranque del cuello y del hombro hacia los laterales, es decir, de aquí hacia los lados. Va a ir percutiendo hasta que se pase de la hipersonoridad al sonido mate. Bien, en los sujetos normales, en un tórax normal, debe haber simetría en ambos lados, es decir, tiene que haber una hipersonoridad en ambos lados. Bien, en cuanto al plano posterior, vamos a ir percutiendo descendentemente, es decir, de arriba hacia abajo. Aquí va a haber una mayor sonoridad debido a la presencia de las costillas, que son más robustas, a la escápula y a la columna vertebral, con toda la musculatura del posterior del tórax, los cuales van a servir como amortiguadores. También debe considerarse que la pared posterior del tórax tiene una forma convexa, por lo que va a haber una reducción de la fuerza en el momento de la percusión. Bien, como dije, vamos a ir percutiendo de forma descendente, y a medida que vamos bajando va a haber una mayor hipersonoridad, es decir, a nivel de las bases va a haber un mayor sonido percutorio, que se encuentra a la altura aproximadamente de 9 días. Bien, cuando es importante que percutamos entre el espacio interescápulo-vertebral, es decir, en ese espacio vamos a ir percutiendo, ya que no debemos percutir la escápula. En el plano anterior, la percusión del plano anterior va a ser inmediatamente por debajo de la clavícula, va a ir infraclavicular y va a ir descendiendo a través de cada espacio intercostal. En el hemitórax derecho vamos a encontrar a nivel del quinto espacio intercostal la matidez hepática, y en el hemitórax izquierdo se encuentra el corazón, y más abajo el espacio semilunar de Traube, de importancia semiológica, lo cual va a dar un sonido timpánico. Bien, en la región lateral, es importante que percutamos la región lateral, ya que debido a que va disminuyendo el tono muscular en esta región, va a haber mayor acceso a la percusión del pulmón. Vamos a percutir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no importa el orden. Vamos a ir percutiendo en los espacios intercostales así mismo, y a nivel del hueco de la axila vamos a optar por la percusión de Pech, como ya indiqué al principio, debido a que aquí va a haber una prominencia de los músculos pectorales por delante y del músculo dorsal por detrás. Entonces se opta por la percusión de Pech.
Es importante que percutamos el hueco de la axila, ya que si llegamos a su zona más alta, estamos cayendo inmediatamente en la región lateral del segundo espacio intercostal, donde se encuentra el vértice del pulmón. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es auscultación. La auscultación consiste en la exploración auditiva con ayuda del estetoscopio de los ruidos normales y patológicos que produce el aparato respiratorio. Bueno, para que sea eficiente la auscultación, debe tener las siguientes condiciones. Bueno, primero, se debe efectuar en un sitio confortable y libre de ruidos. Segundo, el tórax debe estar totalmente desnudo. Tercero, la auscultación debe ser ordenada y completa. Cuarto, la campana del estetoscopio debe mantenerse en una posición firme. Y por último, debemos dejar que el paciente respire como habitualmente lo hace. Ruidos respiratorios normales. Estos son fenómenos sonoros producidos en la respiración que se originan de dos estructuras fundamentales. Bueno, las primeras estructuras fundamentales son las vías aéreas, que constan de laringe, tráquea y bronquios, mientras que la segunda estructura fundamental son los alvéolos pulmonares. Como primer sonido normal tenemos el murmullo vesicular. Este es un sonido suave de intensidad baja que se percibe en todas las partes del pulmón sano que entra en contacto con la pared torácica. Este es el resultado de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire, que es aspirado por millones de alvéolos y que se escuchan bruscamente en la inspiración. Se lo oculta con mayor naturaleza en el tórax anterior, debajo de la clavícula, en el segundo espacio intercostal, mientras que en el tórax lateral lo podemos encontrar en la región axilar. Se escucha más intenso en la parte superior que en la inferior, y en el tórax posterior lo encontramos en las regiones infraescapulares. Como segundo sonido normal tenemos el soplo o respiración laringotraqueal, también conocido como respiración brónquica o soplo glótico. Este es un sonido soplante y de tonalidad elevada y es audible en la expiración como en la inspiración. Entre ambas fases se puede distinguir una pausa que es más fuerte y más prolongada. Es fácil de reconocer el sonido laringotraqueal colocando el estetoscopio sobre la tráquea en la cara anterior del cuello. También lo podemos auscultar en el dorso, en la séptima vértebra cervical. Bueno, se lo identifica bien colocando la mano en forma de tubo o colocando o soplando sobre uno de cartón. Como tercer sonido normal tenemos la respiración broncovesicular. Este es una mezcla del murmullo vesicular con la respiración brónquica. Este se oye en todas las regiones que existe parénquima pulmonar superpuestos a gruesos bronquios. Su intensidad es intermedia y su fase expiratoria es más intensa y más larga. Se lo oculta en el tórax anterior, en las articulaciones controesternales y en la articulación esternoclavicular, y en el tórax posterior se lo oculta en las regiones infraescapulares. Tenemos los ruidos respiratorios anormales. En esto tenemos la variación del murmullo vesicular. Bueno, como primer causa tenemos el aumento del murmullo vesicular. Esto se lo registra después de realizar ejercicios físicos cuando el paciente intensifica la respiración. Esta se debe cuando el pulmón está parcial o totalmente obstruido de la ventilación. El pulmón sano va a intensificar la respiración para mantener una hematosis normal.
Como segundo caso, tenemos la disminución del murmullo vesicular, que esto se debe a diferentes causas, como son las parietales, que se deben a la obesidad, a la apariencia de los músculos respiratorios, incluyendo el diafragma, y a las fracturas costales que obligan al paciente a respirar superficialmente para evitar dolores. Como segunda causa tenemos los pulmonares, que estas se deben a 4 causas más, como son la fibrosis intersticial debido a la menor distensibilidad, el enfisema pulmonar, que esto es debido a la menoría del número de alvéolos, la neumonía, que es la acumulación de los alvéolos en un exudado, y la atelexia pulmonar, que es debido a la obliteración bronquial. Ya, tenemos las pleurales, que son por paquipleuritis debido al engrosamiento de las pleuras y el derrame pleural. Y en el otro caso tenemos a las centrales, que estas se deben a la depresión de los centros respiratorios. Ya, y en la modificación de la duración del murmullo vesicular, vamos a tener una importancia cuando los dos procesos de la respiración, tanto expiración como inspiración, van a tener una pérdida de equilibrio. Más importancia se le debe tener cuando la expiración es prolongada, como en el caso de un enfisema pulmonar y de las crisis asmáticas. Estos son sonidos que resultan de la transmisión del ruido laringotraqueal alterado en sus condiciones físicas y en la capacidad de conducir el contenido. Como primer variación tenemos el soplo tubárico. Este se va a percibir en todas las paredes del tórax del ruido laringotraqueal, el pulmón homogéneo y sin aire, como en la neumonía, va a ser un excelente conductor de dicho ruido. Como segunda variación tenemos el soplo cavitario o cavernoso. Este es un soplo tubárico modificado en timbre e intensidad por la presencia de una cavidad en el interior del pulmón, que actúa como caja de resonancia de las vibraciones de los ruidos bronquiales, como se lo puede percibir en la tuberculosis y en los accesos pulmonares. Como tercera variación tenemos el soplo anfórico. Este es un soplo poco intenso y de resonancia metálica, que se lo percibe en el neumotórax a tensión y en los derrames pleurales abundantes que comprimen el pulmón hacia la columna vertebral. Como cuarta variación del sonido laringotraqueal tenemos el soplo pleural. Este es la deformación del soplo anfórico. Se lo percibe en un derrame pleural, pero sin la existencia de un neumotórax, ya que el derrame pleural va a empujar el pulmón hacia arriba. Se lo percibe en los dos procesos respiratorios, pero se lo percibe mejor en una expiración profunda. Y debe hacerse que el paciente tosa para oírlo mejor. Y como última variación tenemos el soplo tubopleurítico, que se lo va a considerar cuando existe una condensación pulmonar, tal como la neumonía, y acompañado de un derrame pleural, y tal caso que hayan dos soplos. Bien, los estertores. Estos son llamados crackles en la literatura inglesa y llamados rales en la literatura francesa. Estos sobre todo son inspiratorios y estos se pueden dividir en secos y húmedos. Los secos son debido a las alteraciones del calibre de los bronquios y los húmedos son por acumulación de secreciones en los bronquios y en los alvéolos. Los secos se dividen en sibilancias, roncus, estridor y cornaje, mientras que los húmedos se dividen en crepitantes, subcrepitantes, de burbujeo y traqueal. En los estertores secos tenemos lo que son los roncus. Estos son estertores sonoros que ocupan los dos tiempos de respiración y son comparados con ronquidos. Son de intensidad grave y muchas veces se los puede oír sin necesidad de un estetoscopio. Estos se originan en los bronquios de grueso calibre. Tenemos las sibilancias.
Estas son estertores de intensidad alta comparados con silbidos. También ocupan los dos tiempos de la respiración y estos se originan en los bronquios de pequeño calibre. El cornaje. Esta es una variedad de ronquido. Se lo puede percibir en los dos tiempos de la respiración. Es intenso y de intensidad áspera y audible a distancia. Este va a indicar una estenosis traqueal o laringia. También tenemos lo que es el estridor. Este es similar al cornaje, pero con una intensidad más alta. Este se va a oír en inspiración y por lo general estos ocurren en niños y va a indicar una obstrucción laringea. Los estertores húmedos. Bueno, en esto tenemos los estertores crepitantes. Esto es un ruido fino, homogéneo, que se oye al final de la inspiración. Se lo ha comparado con el sonido de una esponja comprimiéndose cerca del oído. Este es característico de la neumonía en el primer periodo, es decir, el periodo de la congestión, y en el edema agudo pulmonar. Como segundo estertor húmedo tenemos el estertor traqueal. Este es un ruido intenso, audible a distancia. Se lo percibe en los dos tiempos de la respiración y esto es por acumulación de secreciones en los bronquios gruesos, en la laringe y en la tráquea, que el paciente no ha podido eliminar. Tenemos los estertores de burbujeo. Estos son ruidos discontinuos comparados con el burbujeo del agua jabonosa. Esto se lo puede percibir en los dos tiempos de la respiración, pero estos no son fijos. Es decir, se modifican de acuerdo a la amplitud de la respiración y a los golpes de la tos. Se lo ha clasificado según el tamaño de las burbujas. Tenemos las grandes burbujas que se originan de los bronquios gruesos, los medianos que se originan de los bronquios medianos y los pequeños que se originan de los bronquios de pequeño calibre. Estos van a indicar una sustancia líquida o semilíquida en el interior de los pulmones. Tenemos los estertores sucrepitantes, que estos se perciben mejor al final de la inspiración y se los ha comparado con la crepitación de la sal al ser hervida en un recipiente. Esto es característico de la bronquitis, del periodo de resolución de la neumonía, la bronquioneumonía y el edema agudo del pulmón. Bueno, continuando con los ruidos respiratorios anormales, tenemos lo que son los estertores cavernosos. Bueno, estos se presentan en bronquios que están en bronquiectasia, es decir, que presentan una dilatación anormal del árbol bronquial, en los cuales son como unas burbujas de gran tamaño que se asientan en cavidades con paredes cinturadas, es decir, que poseen un endurecimiento o en un espesamiento, y en los cuales van a adquirir un timbre metálico. Un grado más avanzado de los estertores cavernosos es el borbolleo cavitario, en los cuales estos son unas burbujas de un mayor tamaño que son confluentes y perceptibles en los dos tiempos respiratorios. Y además estos pueden desaparecer tras los esfuerzos de la tos, pero abundante. Por otro lado, el ruido que se le asemeja es como el que es producido una jeringa al que expulsa agua y aire al mismo tiempo, o al que se produce al soplar lo que es un sorbete con jabón. Tenemos lo que son los crujidos. Por su timbre se lo han asociado al tipo de ruidos como el de esquebrajar madera muy seca o el agitar cáscara de nueces. Bueno, en cuanto al momento de la auscultación, se presentan como unas burbujas más o menos grandes
separadas entre sí por espacios regulares, además de ser poco numerosas. Una de las características es que se presentan en los segmentos apicales del pulmón y además se caracterizan por su estabilidad, ya que estas pueden permanecer durante semanas o meses inmodificados y pueden aparecer tras los esfuerzos de la tos. Por otro lado, se los percibe en los tiempos respiratorios, es decir, tanto en la expiración y la inspiración. Y además son dos tipos de crujidos en los cuales podemos encontrar, ya sean secos o húmedos. En los crujidos húmedos, estos se presentan como unas ulceraciones y unas cavernas con una secreción viscosa abundante y el parénquima pulmonar condensado. En cuanto a los crujidos secos, estos no poseen secreción viscosa y el parénquima pulmonar es poco condensado. En cuanto nos referimos a los crujidos, estos tienen una tendencia a ser confluentes, es decir, que se unen a otras lesiones previamente lesionadas para así formar una lesión aún mayor. Bueno, tenemos lo que son los frotes pleurales. Las pleuras se deslizan entre sí al momento de la respiración, por lo que normalmente esas no generan ningún ruido debido a que la superficie de las pleuras es perfectamente lisa y está muy bien vascularizada. Pero al momento de un proceso inflamatorio, las pleuras pierden su lisura, por lo que ocasionan este ruido, denominado como frotes pleurales. El ruido que producen es el asociado como al de doblar un cuero nuevo o al rechinar los zapatos recién estrenados. Este es perceptible a cierta distancia y no desaparece tras los esfuerzos de la tos. Además, es audible tras la inspiración y la expiración. Bueno, cuando existe un derrame pleural, el ruido se desaparece debido a la separación de las dos pleuras, pero vuelve a aparecer al momento que el exudado haya sido reabsorbido. Al momento de la auscultación, es más perceptible en las bases del pulmón a partir de la cuarta vértebra dorsal, donde la excursión pulmonar es más amplia y el frote pleural es más íntimo. Bueno, precipitación. Al ruido que se le asocia es como en forma de un crujido, en el cual esto se lo persigue al momento de la inspiración. Además, es sincrónico a los latidos cardíacos cuando existe infiltración de aire en el mediastínico. Una de las causas principales es por el enfisema mediastínico, en el cual se debe a una ruptura de una burbuja de enfisema pulmonar en el mediastínico, por lo que esta va a causar lo que es dolor torácico por detrás del esternón, que se va a irradiar al cuello y a los brazos. Bueno, tenemos lo que son los ruidos adventicios. Estos son poco frecuentes, por lo que se pueden mencionar 7, lo que es el efecto secuela, el ruido en bandera, el ruido en tic-tac, la fístula pulmonar, el ruido de molino, el tintineo metálico. Bueno, como primer ruido adventicio tenemos lo que son los estertores secuela. Bueno, este es producido en las inspiraciones profundas, en los cuales nos podemos ver en procesos inflamatorios antiguos o residuos cicatrizantes. Bueno, este ruido resulta ser de la mezcla de lo que es producido el frote de los tejidos cinturados con el roce de los alvéolos atelectásicos o esclerosos. Bueno, como segundo ruido tenemos lo que es el ruido en bandera, en el cual este es igual al de un estandarte flameando al viento, en el cual es producido por las corrientes de aire sobre las membranas, tanto de la tráquea como de los bronquios, que están adheridos en sus extremos. Por lo general, este tipo de ruido es propio de una traqueobronquitis pseudomembranosa. Bueno, tenemos lo que es el ruido de válvula. Bueno, este es producido por la abertura y el cierre de las válvulas con comunicación a los bronquios, en el cual este posee lo que es un tipo de tapón que funciona como una válvula, en el cual por lo general es inconsistente y es propio de un neumotórax valvular. Bueno, tenemos el ruido en tic-tac. Como su nombre mismo lo indica, es análogo al de un reloj de marcha y también es sincrónico a los latidos cardíacos.
Este produce un fenómeno como la resonancia de las cavernas, así como también una síntesis pleuropericárdica, en lo cual este produce lo que es una variación en el latido del pulso, como en la entrada y salida del aire rítmico a través de los pulmones. Bueno, tenemos lo que es el tintinio metálico. Este por su ruido ha sido comparado como el de un perdigón cuando cae en una copa de bronce o de cristal. Bueno, este se lo puede escuchar en los dos tiempos respiratorios o solamente después de una inspiración o tras un cambio de postura. Este ruido por lo general es típico de un neumotórax con líquido o sin él o de unas vastas cavernas superficiales. Bueno, tenemos lo que es el ruido de molino. Bueno, las características de este ruido quedan definidas por el nombre que se lo ha atribuido. Por otro lado, esta es análogo como al de una embolia en el corazón y se lo persigue al momento de la inspiración. Además, esta se puede presentar en cavernas de gran tamaño que posean al mismo tiempo tanto aire como líquido. Bueno, y por último tenemos lo que es el ruido de fístula pulmonar, en el cual este se presenta sobre todo en pacientes con hidroneumotórax, que poseen una fístula por debajo del pulmón al nivel del líquido, por lo que al momento de la auscultación, hacerlo respirar el paciente va a obligar a que se presenten unas burbujas en el líquido. Bueno, tenemos lo que es la auscultación de la voz. Esta es similar a la que se realiza la técnica de la auscultación de los ruidos respiratorios normales, en lo cual al paciente se lo hace repetir las palabras 3 y 33 para comprobar las vibraciones vocales, en las cuales estas vibraciones se las escuchan mejor en ciertas zonas que en otras, como por ejemplo en las escápulos vertebrales, así como también en los ganglios externales. Además, se las puede percibir mejor en un tórax delgado. Bueno, al momento de la auscultación se presentan algunas variaciones patológicas, como entre ellas vemos lo que es la broncofonía aumentada, en lo cual, como dice su nombre, es el aumento de la resonancia vocal, pero con la característica de que estas no permiten el reconocimiento de las palabras articuladas. Una de las causas es por condensaciones pulmonares y por cavidades. Bueno, otra condición patológica es lo que es la pectoraloquia, en lo cual es similar a lo que es la broncofonía porque es el aumento de la resonancia vocal, pero con la característica de que estas sí permiten el reconocimiento de las palabras articuladas. Asimismo se presentan dos condiciones que es las cavidades pulmonares y las condensaciones. Por otro lado, estas condensaciones y estas cavidades son más profundas, por lo que alcanzan a los bronquios de grueso calibre, y en los cuales una de las causas es porque se producen en grandes cavernas de paredes fibrosas. Bueno, tenemos lo que es la pectoraliquia áfona, en la cual la percepción de las palabras llega de manera susurrante o bisbisante, en lo cual al paciente hablar haciéndolo emitir las palabras 3 o 33, muchas de las veces llega un sonido muy distinto o muchas de las veces no se lo llega a percibir. Por lo que esto es causa de las derrames pleurales. En consecuencia a eso no se lo puedo escuchar normalmente en el tórax, sino más bien en el límite superior de los derrames pleurales. Y de esa manera las palabras susurrantes llegan a nuestros oídos de manera nítida. Bueno, otra patología es lo que es la voz anfórica, en la cual la percepción de las palabras llega a nuestros oídos como en forma de eco metálico. Una de las causas es por neumotórax y además con pluresias con derrames y pluresias serofibrinosas. Bueno, y por último tenemos lo que es la egofonía, en la cual las percepciones de las palabras llegan a nuestros oídos como una voz de cabra, por lo que es característico de pluresias con derrames, y al momento de la auscultación nos llega a nuestros oídos como un balido de cabra. Bueno, por último tenemos lo que es la auscultación de la tos.
Bueno, durante la rutina auscultatoria del tórax es importante que el paciente tosa para de esa manera poder apreciar los ruidos agregados mejor y ver si son abundantes. Por otro lado, también hay que tomar muy en cuenta lo que es la inspiración después del golpe de la tos. Por otro lado, en cavernas la tos adquiere una resonancia cavernosa y mientras que en un neumotórax esta adquiere una resonancia anfórica. A nivel de tráquea nosotros vamos a encontrar ruidos normales y ruidos patológicos. Vamos a escuchar el ruido normal a nivel traqueal. Eso es un ruido normal. Sibilancias expiratorias. ¿Cómo se escuchan las crepitaciones a nivel traqueal? Esta es una crepitación muy severa, ¿sí? No es normal que se escuche a nivel de tráquea. Roncos, o sea, secreciones altas sueltas. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que decían? ¡Ah! ¡Ah! Ese ruido es un estridor laringio. No, un estridor es una emergencia médica. Aquí no entra aire. ¡Ah! Es como... Eso. Le decían la vaca a los chicos el año pasado. Así suena un niño. Es normal, pero un poquito más fuerte. Acuérdense que los ruidos del niño son un poco más fuertes. Egofonía. Egofonía. ¿Por qué se produce eso? Vectoriloquia. La egofonía es una alteración en las cuerdas vocales. Muy raro. ¿Y eso? Vectoriloquia. Ya, ahora vamos a escuchar, eso es a nivel de tráquea, a nivel de pulmón, ¿cómo se escuchan estos mismos ruidos? Susto. A nivel de pulmón. A mí. Ruido normal. Sibilancias en ambos tiempos. En los dos tiempos. Al final de la inspiración. ¿Se dan cuenta? Al final hace como un... Sibilancias en un solo tiempo o sibilancias
expiratorias. Las anteriores eran inspiratorias y expiratorias, en los dos tiempos. Crepitaciones. ¿Cómo diferencio créditos de ronco? A tiro, se lo da al tiro. Ahí. Está suelto. Está suelto. Se escucha más. ¿El crédito se puede ¿Qué dar más? como porque este disminuye el lumen? No. Ah, sí, el crepito sí. Está como con rojo. El mismo estridor, como es laringe, o sea, tenemos una dificultad en la pasada del aire acá arriba, se transmite el pulmón en el estridor. ¿Sí? Se escucha arriba, abajo, en todas partes. El estridor lo vamos a escuchar en todos lados. Y además entra con una dificultad en la pasada. Arriba está muy cerrado. ¿Sí? Entonces se transmite. Los ruidos traqueales siempre se van a transmitir. Si es que es normal, se escucha fuerte y a medida que se va yendo hacia la periferia se escucha cada vez más despacito. Pero el ruido laringio es un ruido muy fuerte patológico, entonces se escucha como... Esto es el ruido muy parecido hacia las bases. Imagínense que el fonendo está acá. Este ruido es lo que ustedes deberían escuchar hacia las bases. Es un ruido más como más bajo, de una tonalidad además menos fuerte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que este es más fuerte? Esto es muy cerca de la vía aérea central. El que escuchamos antes es muy hacia la periferia. ¿Sí? Esto es un edema pulmonar. Cuando tenemos acúmulo de líquidos en los pulmones se escucha así. Además se escucha como una especie de frote. Media vuelta el bicho. Y esta es una fricción, ¿Y eso por qué se da? porque ahí puede ser un edema o puede haber una inflamación y que produce un frote. Pero es el frote del Frote pulmón pleural. con Sí. la pleura. Sí. Que no existen los detectores. Es un roce. Es un detector. ¿Y por qué no existe? Porque se llaman crépitos de alta, mediana o baja frecuencia. ¿Y antes los estertores eran los de baja? Los de mediana. La mediana. El crépito es el de alta, baja. Mediana estertor y el otro es roncus. El roncus sigue siendo roncus igual ahora. Ya la sibilancia sigue siendo igual sibilancia, pero los crépitos siguen en alta, baja y media frecuencia. O sea, tienen dos tipos de clasificación. Entonces este sería un crédito de mediana. Sí. Oh. O estertor. En el caso, estertor. ¿Sí? Diferenciémoslo de nuevo del crépito. O del que aquí dicen que es crépito. Al final. ¿Sí? ¿Sí? Ya, niños.